En esta ocasión os traemos a la masacre de Amityville. El 13 de noviembre de 1974, la tranquila ciudad de Amityville, en Long Island, Nueva York, fue sacudida por una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Ronald DeFeo Jr. había matado a sus padres y 4 hermanos con un rifle mientras dormían. Pero lo que sucedió después de la masacre ha desconcertado a investigadores y entusiastas del misterio durante décadas. Ronald DeFeo Jr. fue arrestado por la masacre de su familia y fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Durante su juicio, afirmó haber escuchado voces que le ordenaron matar a su familia. Los investigadores no encontraron pruebas de que alguien más estuviera involucrado en la masacre, lo que llevó a muchos a especular que Ronald DeFeo Jr. había actuado solo. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó cuando la familia Lutz se mudó a la casa de los DeFeo un año después de la masacre. Durante su corta estadía de 28 días, la familia Lutz afirmó haber experimentado fenómenos paranormales en la casa, incluyendo presencias demoníacas, paredes que goteaban sangre y apariciones de figuras fantasmales. La historia de la casa de Amityville se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y ha sido el tema de numerosas películas y libros. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió en esa casa? Una de las teorías más populares es que Ronald DeFeo Jr. no actuó solo en la masacre de su familia. Los investigadores han especulado durante décadas que había alguien más involucrado en los asesinatos, tal vez incluso miembros de la mafia. Esta teoría se basa en el hecho de que la familia DeFeo estaba vinculada a la mafia y que Ronald DeFeo Jr. había estado involucrado en actividades ilegales. Además, la precisión de los disparos sugiere que alguien con entrenamiento militar pudo haber estado involucrado. Otra teoría sugiere que la casa en sí estaba maldita. Antes de la masacre, la casa había sido propiedad de una familia que había tenido problemas financieros. Se rumoreaba que la casa estaba construida en un cementerio indio, lo que habría desencadenado la maldición. Los Lutz también afirmaron que descubrieron una habitación secreta en el sótano, que se cree que era la ubicación de rituales satánicos. La teoría más popular, sin embargo, es que los fenómenos paranormales experimentados por los Lutz fueron reales. Esta teoría se basa en el hecho de que la casa había sido el escenario de una masacre, lo que habría dejado una energía negativa. Además, los Lutz afirmaron haber descubierto marcas de manos quemadas en las paredes, lo que sugiere que se había llevado a cabo algún tipo de ritual satánico. Sin embargo, también hay muchas dudas sobre la historia de los Lutz. Algunos han sugerido que todo fue una invención para ganar dinero, ya que la familia vendió los derechos de su historia a una editorial y recibió regalías por las películas y otros medios basados en su historia. Además, algunos investigadores han argumentado que los eventos descritos por los Lutz eran inconsistentes e imposibles. En última instancia, la verdad detrás de la masacre de la familia DeFeo y los eventos posteriores en la casa de Amityville sigue siendo un misterio. Mientras que algunas teorías parecen más plausibles que otras, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de ellas. La masacre de la familia DeFeo y los eventos posteriores en la casa de Amityville han cautivado a los entusiastas del misterio durante décadas. A pesar de las muchas teorías que han surgido sobre lo que realmente sucedió, la verdad sigue siendo un misterio. La casa de Amityville sigue en pie y se ha convertido en una atracción turística popular, aunque muchos creen que la casa sigue siendo maldita y peligrosa. En última instancia, la masacre de la familia DeFeo y los eventos posteriores en la casa de Amityville siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia de Estados Unidos, y es probable que continúen fascinando a los investigadores y entusiastas del misterio durante muchos años más. Hasta el siguiente misterio.